Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más desgarradores de la historia de Veracruz. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Nos interesa profundamente saber hasta qué lugares llegan estos relatos documentados que el tiempo intentó borrar. La historia que estás aquí de escuchar no es ficción, es el testimonio documentado de una madre esclava que enfrentó la decisión más terrible que puede enfrentar un ser humano. Una decisión que tomó en el transcurso de una sola noche. Una decisión que la perseguiría durante 25 años. Una decisión entre 3 vidas. Era una noche de abril, 25 años después de que todo comenzara. Lucio Méndez, esclavo en la hacienda de San Rafael de Veracruz, limpiaba el pasillo de roble de la casa principal. Sus manos callosas pasaban el trapo húmedo sobre la madera pulida. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de péndulo en el recibidor. Lucio conocía esos pasillos mejor que nadie. Había crecido viendo esas paredes, había sangrado sobre esos pisos cuando el látigo lo alcanzaba. Había aprendido a moverse como sombra para no molestar a la dueña. Esa noche, mientras limpiaba cerca del estudio, escuchó voces al otro lado de la puerta de caoba. La voz de Doña Valentine, seca, fría como siempre. Esta noche, en el camino de regreso al puerto, que parezca un asalto de bandidos. Lucio se quedó paralizado con el trapo en la mano. La voz del que Ataz Renato respondió: «El contador, señora». El contador, el que envió don Horacio Narváez a revisar los libros. Lo vi de cerca esta tarde, durante nuestra reunión. Hubo un silencio. Tiene los ojos grises de mi difunto esposo. Exactamente el mismo color, la misma forma. Y la línea de la mandíbula es idéntica. Lucio sintió que el corazón se le acelera. «Hades el bastardo», continuó Valentine. «El bebé blanco que nació de la esclava Isabel hace 25 años. El que debió morir ahogado en el río, el que la perra fugó para salvar. Y, ¿está segura, señora?» «Completamente. Cuando lo vi entrar a mi estudio esta tarde, lo supe de inmediato. Esos ojos no mienten. Es evidencia viviente de la vergüenza de mi familia. Y ahora que lo sé, no puede vivir». Lucio apretó el trapo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Lleva a 4 hombres», ordenó Valentine. «Espérenlo en el camino angosto cerca del arroyo. Ese tramo donde los árboles son densos. Atáquenlo. Que parezca robo. Mátenlo. Tiren el cuerpo al arroyo. Mañana diremos que fue atacado por bandidos en el camino. ¡Qué tragedia! ¿Entendido, señora? Y si lleva escolta. Noel. Leva viaja solo. Sale al amanecer. Encárgate de que no llegue vivo al puerto». Lucio escuchó pasos acercándose a la puerta. Rápidamente siguió limpiando como si no hubiera oído nada. Renato salió del estudio y pasó junto a él sin mirarlo. Cuando los pasos se alejaron, Lucio dejó caer el trapo. Sus manos temblaban. El contador, el hombre que había llegado esa semana con ropas finas y modales educa. 2. El hombre de piel blanca y ojos grises que revisaba números en libros que Lucio nunca podría tocar. Era su hermano. El hermano blanco, por el cual su madre los había abandonado a él. Emet y hace 25 años, el hermano que había vivido libre mientras ellos crecían bajo el látigo. El hermano que había estudiado mientras ellos cortaban caña. El hermano que había comido 3 veces al día mientras ellos peleaban por sobras. Y ahora iban a matarlo. Lucio sintió algo extraño en el pecho. No era alegría. No exactamente. Era algo más complejo. Por un lado, una parte oscura de él susurraba: «Déjalo morir. Que experiméntelo. ¿Qué es estar sentenciado? Que sienta el terror que nunca sintió. Que pague por haber sido el elegido». Pero por otro lado, si su hermano moría esa noche, todo el sacrificio de su madre no habría significado nada. 25 años de separación. 25 años de dolor. 4 intentos de regresar. 50 latigazos. Todo en vano. Lucio
Recogió el trapo y caminó rápido hacia los barracones. Necesitaba hablar con Mateo. Pero antes de continuar, antes de saber qué decidió Lucio esa noche, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no comenzó entonces. Comenzó 25 años atrás, en otra noche de abril, cuando una madre tuvo que elegir cuál de sus 3 bebés viviría y cuáles cargarían con el peso del abandono. Regresemos al principio. Era el año de 1830. México apenas llevaba 9 años de independencia. La esclavitud había sido abolida en papel por el presidente Guerrero. Era el año anterior, pero en las haciendas alejadas de las ciudades, la ley era solo tinta sobre papel. En lugares como la hacienda de San Rafael de Veracruz, la realidad era muy diferente. La hacienda se extendía por más de 2.000 hectáreas de tierras fértiles, campos de caña de azúcar que ondulaban bajo el sol implacable del trópico, plantaciones de tabaco que generaban fortunas. Y, en el centro de todo, como un palacio construido sobre sufrimiento, la casa principal, una construcción de 2 plantas, paredes gruesas de cal pintadas de blanco que brillaban bajo el sol, techos de teja roja traída de España, arcos de cantera gris que enmarcaban pasillos amplios donde el aire circulaba fresco, incluso en los días más calurosos. Pisos de mármol importado de Italia, candelabros de cristal que colgaban de techos altos, muebles de caoba tallada a mano, pero a 300 metros de esa elegancia, pasando los jardines de gardenias y jacarandas, más allá de las cocheras y los establos, estaban los barracones, estructuras largas de madera sin pintar, techos de palma que apenas protegían de la lluvia, sin ventanas, solo aberturas rectangulares cubiertas en tela burda. El calor dentro era insoportable. Durante el día, se convertía en un horno donde el aire no circulaba, donde el olor a sudor y humanidad hacinada se volvía asfixiante. Allí, en el tercer barracón, empezando desde el norte, vivía Isabel Méndez. Tenía 22 años en la primavera de 1830. Era mulata. Su piel era del color de la canela. Y a ojos negros profundos como pozos, cabello largo y rizado que intentaba mantener recogido en un moño apretado para trabajar. Era delgada, no por naturaleza, sino por las raciones escasas. Su madre había sido esclava doméstica en la casa principal. Había tenido el privilegio de trabajar dentro, lejos del sol brut de los campos. La señora anterior, la madre del difunto esposo de doña Valentine, y ha sido menos cruel que su nuera. Le había permitido a la madre de Isabel aprender a leer para poder leer la Biblia en las sesiones de catecismo, y la madre de Isabel, en secreto durante años, había enseñado a su hija, le enseñó las letras usando un palo sobre la tierra. Le enseñó a formar palabras con piedrecitas. Le enseñó a leer usando el único libro que tenían, una Biblia vieja con páginas amarillentas y esquinas dobladas. Cuando Isabel tenía 12 años, su madre murió de fiebre. Isabel fue enviada a trabajar a los campos. Allí pasó los siguientes 10 años cortando caña desde que salía el sol hasta que se ponía. Sus manos desarrollaron callos sobre callos. Su espalda se curvó del trabajo constante. Y también desarrolló cicatrices, 3 cicatrices diagonales que cruzaban su espalda, marcas permanentes del látigo de cuero con puntas de metal. Las había recibido a los 18 años. Su crimen, ayudar a una esclava enferma que no podía cumplir su cuota de trabajo. Abeil había cortado caña extra para cubrir la cuota de la mujer enferma. Cuando el capataz se dio cuenta, la castigó. Nadie hace el trabajo de otro sin permiso, había dicho mientras el látigo caía. Y a punto. La dueña de la hacienda era doña Valentine Salazar de Rojas. Tenía 45 años en 1830. Era viuda desde hacía 5 años. Su segundo esposo, don Alfonso Rojas, había muerto de fiebre amarilla. Valentine era una mujer alta y delgada. Tenía el rostro afilado con pómulos prominentes, nariz recta y puntiaguda, labios delgados que nunca sonreían, ojos grises y fríos como el acero.
cabello negro con mechones grises que siempre llevaba, recogido en un moño tan apretado que le estiraba la piel de las sienes. Vestía siempre de negro riguroso, luto perpetuo por su segundo esposo, con vestidos de tela gruesa que cubrían desde el cuello hasta los tobillos, mengue larga, incluso en el calor sofocante del verano veracruzano. Una cruz de plata colgaba de su cuello. Asistía a misa cada domingo en la capilla de la Hacienda. Se sentaba en la primera banca, rezaba el rosario completo con voz clara, comulgaba con devoción aparente. Y después de misa, cada domingo sin falta, supervisaba personalmente los castigos de la semana. Los esclavos que habían cometido errores o infracciones durante los 7 días anteriores eran castigados públicamente en la plaza central. Después del servicio religioso, Valentine observaba cada latigazo. Contaba en voz alta. Su expresión nunca cambiaba, pero Valentine no era cruel solo por temperamento. Su crueldad tenía un una herida que nunca había sanado. Su primer matrimonio había sido con un hombre de buena familia llamado Don Esteban Salazar. Valentine tenía 18 años cuando se casaron. Él tenía 32. Durante 5 años el matrimonio pareció normal. Vivían en la Ciudad de México, formaban parte de la alta sociedad, asistían a bailes y tertulias. Pero en 1813 ocurrió el escándalo. Se descubrió que Don Esteban había dejado embarazada a una esclava doméstica de su casa. La esclava dio a luz a un niño de piel clara. La evidencia era irrefutable. El escándalo fue devastador. En la sociedad de aquella época, para las familias de sangre pura como los Salazar, mezclarse con esclavos no era solo inmoral, era una mancha imperdonable, una traición a la raza, una degradación del linaje. La familia de Valentine la repudió por no haber controlado a su esposo. Las puertas de las casas, donde antes era bienvenida, se cerraron. Las invitaciones a eventos sociales se dejaron de llegar. En la calle, las mujeres de sociedad la miraban con desprecio. Valentine tuvo que divorciarse, un proceso largo y humillante que requirió intervención del obispo. Pasó 13 años viviendo casi en el ostracismo. Fue entonces cuando conoció a don Alfonso Rojas, un hacendado viudo de Veracruz, mayor que ella por 20 años. Se casaron en 1816. Valentine se mudó a la Hacienda de San Rafael. Lejos de la Ciudad de México, lejos de las miradas y los chismes. Durante 9 años reconstruyó su vida, su reputación, su posición social en Veracruz. Cuando don Alfonso murió, Valentine heredó todo. La hacienda completa, 2.000 hectáreas, 120 esclavos, una fortuna en tierras y cultivos. Y había jurado algo, nunca más permitiría que un bastardo de sangre mezclada manchara el apellido que tanto le había costado limpiar. Nunca más toleraría la mezcla de razas bajo su techo. Por eso vigilaba obsesivamente. Por eso castigaba con particular crueldad cualquier indicio de relación entre hombres blancos de su círculo y mujeres esclavas. Por eso, cuando años después Isabel quedó embarazada, Valentine no preguntó quién era el padre. No le importaba. Mientras el bebé naciera negro, mientras no hubiera evidencia de mezcla, lo permitiría. Pero si nacía un bebé de piel clara. La noche del 7 de abril comenzó como cualquier otra en el barracón. Isabel llevaba 9 meses de embarazo. Su vientre estaba enorme, le costaba caminar, le costaba respirar, pero había seguido trabajando hasta ese mismo día. El capataz no daba permisos por embarazo. Las esclavas parían y volvían al campo al día siguiente. Era la regla. Esa noche, alrededor de las 10, Isabel sintió el primer dolor. Era como un calambre. Comenzó en la parte baja de su espalda. Se extendió hacia adelante como una ola. Respiró hondo. Esperó a que pasara. 10 minutos después llegó otro más fuerte. Las otras mujeres en el barracón se dieron cuenta. «Ve a buscar a doña Carmen», dijo una de ellas. Doña Carmen era la partera. Tenía 60 años. Había traído al mundo a 2 generaciones de niños en esa hacienda.
tanto esclavos como los hijos de los capataces y trabajadores libres, vivía en un cuarto pequeño anexo al barracón de las mujeres, un privilegio que le habían dado por sus servicios. Llegó 5 minutos después. Era una mujer bajita y redonda, cabello completamente blanco recogido en una trenza, manos pequeñas pero expertas, ojos marrones amables. Examinó a Isabel. Falta poco, dijo. Unas horas. Tal vez preparó lo necesario, trapos limpios, agua tibia, tijeras, hilo. El parto fue largo y difícil. Isabel sudaba a pesar del frío de la madrugada. Mordía un trapo doblado para no gritar. No podía gritar. Si despertaba a los capataces, la castigarían por hacer ruido. Otras esclavas sostenían sus manos, le pasaban trapos húmedos por la frente, le susurraban palabras de Eli. NTO. A las 3 de la madrugada, después de 5 horas de labor, nació el primer bebé. Era un varón. Doña Carmen lo recibió en sus manos. Estaba cubierto de sangre y líquido. Lo limpió rápidamente con un trapo. El bebé tenía piel oscura, cabello negro, rizado y abundante, rasgos negroides marcados. Abrió la boca y lloró. Un llanto fuerte y saludable que llenó el barracón. Doña Carmen sonrió. Es un niño sano y fuerte, dijo. Cortó el cordón umbilical, ató el muñón, envolvió al bebé en un trapo limpio y lo colocó sobre el pecho de Isabel. Isabel, exhausta, miró a su hijo, lo tocó con dedos temblorosos. Mi niño, susurró. Pero entonces llegó otra contracción. Isabel gritó. Esta vez no pudo contenerse. Doña Carmen palideció. Palpó el vientre de Isabel. ¿Hay otro?, dijo con voz temblorosa. Gemelos. Las mujeres se miraron entre sí. Gemelos eran raros y peligrosos. Muchas mujeres morían dando a luz gemelos. 20 minutos después, a las 3:20 de la madrugada, nació el segundo bebé, otro varón, idéntico al primero. Piel oscura, cabello negro rizado, rasgos idénticos. El mismo llanto fuerte, gemelos, susurró Doña Carmen con una mezcla de asombro y alivio. ¡Qué bendición! Limpió al segundo bebé, lo envolvió, lo colocó junto a su hermano sobre el pecho de Isabel. Isabel, a pesar del dolor y el agotamiento, sonrió. 2, dijo. 2 hijos. Doña Carmen comenzó a recoger. Ya terminó, dijo. Descansa ahora. Pero entonces Isabel gritó de nuevo. Su cuerpo se tensó. Otra contracción, ese fuerte que las anteriores. Doña Carmen dejó caer lo que tenía en las manos, corrió junto a Isabel, palpó su vientre, su rostro se transformó. El color desapareció de sus mejillas. Sus ojos se abrieron. Antes. No puede ser, susurró. ¿Qué pasa?, preguntó una de las mujeres. Hay otro. Hay un tercero. El silencio que siguió fue absoluto. Trillizos. Era casi imposible. Doña Carmen había asistido cientos de partos en su vida. Había visto gemelos varias veces, pero trillizos solo una vez. Hacía 30 años, y los 3 bebés habían muerto al tercer día. Puya, niña, dijo Doña Carmen. Puya fuerte. Isabel pujó con las pocas fuerzas que le quedaban. A las 4 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba apenas a aclarar en el horizonte, nació el tercer bebé. Doña Carmen lo recibió en sus manos, lo limpió mecánicamente y entonces lo vio a la luz de la vela. Sus manos comenzaron a temblar. El bebé era blanco. No mestizo, no mulato, no café con leche. Blanco. Piel pálida como la porcelana, casi translúcida. Se podían ver las venitas azules bajo la piel. El bebé abrió los ojos. Eran grises. Gris claro como el cielo antes de la tormenta. El cabello, todavía húmedo y pegado a la cabeza, ya mostraba un tono castaño claro. No negro, castaño. Los rasgos faciales eran diferentes a los de sus hermanos. Nariz más fina, labios más delgados. Estructura ósea europea. Una de las mujeres que asistía se acercó para ver. Se llevó la mano a la boca. Dios santo, susurró. Doña Carmen miró a Isabel. Isabel miraba al bebé. Y en ese momento ambas entendieron lo que eso significaba.
En 1830, en la Sociedad Mexicana post-independencia, el color de la piel lo definía todo. Definía tu clase social, definía tus oportunidades, definía tu valor como persona. Y un bebé blanco nacido de una esclava negra no era solo una anomalía genética. Era evidencia, música de evidencia irrefutable de que alguien de raza blanca, alguien de la familia Salazar o algún invitado de la hacienda había tenido relaciones sexuales con una esclava. Y en la moral rígida de la época, para las familias de sangre pura como los Salazar, eso no era solo un escándalo social. Era una mancha imborrable en el honor familiar. Era una traición a la raza. Era una degradación del linaje, y griega para doña Valentine, que ya había vivido esa humillación una vez, que había pasado años reconstruyendo su reputación después del escándalo de su primer matrimonio. Un bebé blanco nacido de una esclava en su hacienda era algo imperdonable. Doña Carmen envolvió al bebé blanco en un TRAPU aparte. No lo colocó con sus hermanos. Lo mantuvo separado. Se sentó en silencio durante un minuto completo, pensando, calculando. Finalmente habló. Su voz era baja y seria. Isabel dijo: tengo que reportar el nacimiento. Es obligatorio. Todos los nacimientos de esclavos deben ser registrados. La señora Valentine debe ser informada. Hizo una pausa. 3 bebés varones nacidos esta noche. Tengo que decir cuántos y tengo que describir su apariencia. Isabel, todavía sangrando, todavía con los otros 2 bebés sobre su pecho, sujetó al bebé blanco contra ella. No, susurró. Por favor, no le digas. Doña Carmen cerró los ojos. No tengo opción, niña. Si no reporto el nacimiento completo y lo descubren después, me matan a mí también. Y me matarán. De todas formas, si miento en el reporte, entonces di que nació muerto. Di que solo nacieron 2. No puedo. Hay 6 mujeres aquí que vieron nacer 3 bebés. Si alguna habla, nos matan a todas. Isabel comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. ¿Qué va a pasar?, preguntó con voz quebrada. Doña Carmen no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Media hora después, cuando el cielo comenzaba a clarear, Doña Carmen caminó por el sendero de grava que conectaba los barracones con la casa principal. El aire era fresco. Se escuchaban los primeros pájaros cantando. El rocío cubría la hierba a los lados del camino. Doña Carmen caminaba despacio. Cada paso le pesaba. Sabía lo que vendría. Lo había visto antes. Llegó a la puerta de servicio de la casa principal. Tocó 3 veces. El mayordomo abrió. Era un hombre delgado de 50 años llamado Felipe. Frunció el ceño al verla. ¿Qué quieres a esta hora?, preguntó con irritación. Debo hablar con la señora Valentine. Es urgente. Es sobre un nacimiento. Felipe suspiró. Espera aquí. Cerró la puerta. Doña Carmen escuchó sus pasos alejándose escaleras arriba. Pasaron 10 minutos. Finalmente la puerta se abrió de nuevo. Doña Valentine bajaba las escaleras. Vestía una bata de dormir de tela gruesa negra. Cabello suelto por primera vez, llegaba hasta la mitad de su espalda, negro con mechones grises. Su rostro mostraba irritación por haber sido despertada. Tenía los ojos entrecerrados, los labios apretados en una línea delgada. Llegó al recibidor donde esperaba doña Carmen. ¿Qué es tan urgente? ¿Que no puede esperar hasta que amanezca? Su voz era seca. Doña Carmen, con la cabeza baja, habló. La esclava Isabel Méndez. Hay una luz esta noche, señora. Y tuvo trillizos. 3 varones. Valentine levantó una ceja. Trillizos. Qué raro. Hizo una pausa. Los 3 sobrevivieron. Sí, señora. ¿Están sanos? Sí, señora. Valentine asintió. Bien, regístralos. 3 esclavos varones. Más para la hacienda. Cuando crezcan servirán para el trabajo. Su dio la vuelta para regresar a su habitación. Doña Carmen habló de nuevo. Su voz era apenas un susurro. ¿Hay algo más?, preguntó Valentine sin voltearse. Señora.
Doña Carmen tragó saliva. Su boca estaba seca. 2 de los bebés son normales. Negros como debe ser. Hijos de esclava. Silencio. Pero el tercero. Doña Carmen no pudo continuar. Valentine se volteó lentamente. Su rostro había cambiado. La irritación había desaparecido. Ahora, y algo diferente en sus ojos, algo peligroso. ¿El tercero qué? No era una pregunta. Era una orden. El tercero es blanco, señora. El silencio que siguió duró eternidades. Valentine no se movió. Yo no parpadeo, simplemente se quedó inmóvil como una estatua. 10 segundos. 20. 30. Luego su rostro comenzó a cambiar. Se contrajo. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Los labios se apretaron hasta volverse blancos. Los ojos se entrecerraron, hasta ser solo rendijas. Su respiración se aceleró. Las fosas nasales se expandieron. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un S. Susurró, pero cargada de una furia helada que era más aterradora que cualquier grito. Blanco, sí, señora. Piel muy clara. Ojos grises. Cabello castaño. Un bastardo blanco, sí, señora. De mi esclava. Sí, señora. En Mijas y en Death, sí, señora. Valentine comenzó a caminar en círculos. Sus manos temblaban, no de miedo, de rabia. Otra vez, susurró. Otra vez. Se detuvo frente a una ventana. Miró hacia afuera, aunque todavía estaba oscuro. Mi primer esposo me humilló con esto. Me destruyó socialmente. Tardé años en reconstruir mi nombre, en limpiar la mancha del apellido Salazar. Su volteó hacia Doña Carmen. Y ahora esto. En mi propia hacienda. Un bebé blanco de una esclava negra es evidencia viviente de que alguien se mezcló con esa negra. Su voz subió de volumen. ¿Quién? Mi difunto esposo. ¿Mis hijos cuando vienen de visita? ¿Algún invitado? ¿Algún capataz? No importa quién. El daño está hecho. Es una mancha en mi apellido. Una vergüenza viviente. Su acercó a Doña Carmen. Le habló directamente al rostro. Ese bebé no puede vivir. Doña Carmen cerró los ojos. Señora, no me contradigas. Ese niño es evidencia de un crimen moral. Mientras viva será un recordatorio constante de la vergüenza de que alguien de raza superior se rebajó con una esclava. Tiene que desaparecer. Valentine llamó al mayordomo. Despierta al capataz Renato. Que venga inmediatamente. 5 minutos después llegó Renato. Era un hombre corpulento de 40 años, brazos gruesos, manos grandes como palas, rostro curtido por el sol, barba de 3 días. Llegó todavía poniéndose la camisa. Me llamó, señora. Valentine lo miró fijamente. Cuando habló, su voz era fría y clara. Cada palabra medida, cada S. Hilaba una orden de muerte. Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Renato asintió. La esclava Isabel tuvo trillizos esta noche. 2 son negros. 1 es blanco. Hizo una pausa para que Renato entendiera la implicación. Ve al barracón. Trae solo al bebé blanco. Déjalo en el río esta noche antes del amanecer, en la parte honda donde la corriente es fuerte, cerca del recodo donde están las rocas. Ese grandes. Que se ahogue. Sin testigos. Sin rastro. Y si alguien pregunta mañana por qué solo hay 2 bebés, ese bebé murió al nacer. Nació muerto. ¿Entendido? Renato tragó saliva. No era la primera vez que recibía órdenes de este tipo. Sí. Doña Valentine, dile a la esclava que si habla una sola palabra sobre esto, si menciona que tuvo 3 bebés en lugar de 2, haré a los otros 2 también frente a ella, y luego a ella. Lentamente está claro. Perfectamente claro, señora. Ve ahora. Tienes 2 horas antes de que amanezca completamente. Renato salió hacia los barracones. Música, pero Isabel lo había escuchado. Todo no porque tuviera poderes sobrenaturales o un sexto sentido.
sino porque doña Carmen, conociendo perfectamente lo que vendría, había dejado la puerta de servicio entreabierta a propósito cuando entró, y Isabel, en un acto de desesperación, arrastrándose a pesar del dolor postparto, sangrando todavía, había seguido a doña Carmen. Se había escondido detrás de un arbusto de gardenias que crecía junto a la ventana del recibidor. Las flores blancas despedían un aroma dulce y pesado, y desde allí había escuchado cada palabra de la sentencia de muerte de su hijo. Cuando Renato salió de la casa, Isabel ya estaba regresando al barracón, arrastrándose con dolor en cada paso, dejando un rastro de sangre sobre la hierba. Llegó al barracón 3 minutos antes que Renato entró, cerró la puerta. Los 3 bebés estaban sobre el petate donde había dado a luz. Los 2 de piel oscura dormían. El bebé blanco lloraba suavemente. Isabel los miró. Tenía tal vez 30 minutos. Tal vez menos. 30 minutos para tomar la decisión más terrible, más imposible, más desgarradora que puede tomar un ser humano. Las mujeres que habían asistido al parto la miraban, en silencio. Todas sabían lo que venía. Doña Carmen entró segundos después de Isabel. Había corrido por otro camino, cerró la puerta tras ella. «¿Escuchaste?», dijo. No era una pregunta. Isabel asintió sin dejar de mirar a sus bebés. Las lágrimas corrían por su rostro. «¿Qué hago?». Su voz se quebró. «¿Qué hago, doña Carmen?». Doña Carmen se sentó junto a ella sobre el petate, manchado de sangre. Tomó las manos de Isabel entre las suyas. «Escúchame bien, niña. Escúchame con toda tu atención porque no tenemos tiempo». Isabel la miró. «No hay opción buena aquí. No hay decisión correcta. Solo hay matemática de supervivencia. No puedo elegir entre mis hijos. No puedo. Son mis 3 bebés. Los 3 acaban de nacer. Los amo por igual, lo sé. Y precisamente porque los amas por igual es que tienes que elegir». Doña Carmen habló despacio, con la claridad terrible de quien ha visto morir a demasiados niños en su larga vida como partera. «Tienes 3 opciones. Solo 3. Escúchalas todas antes de decidir. Opción 1. Te quedas aquí. Renato viene en 20 minutos. Se lleva al bebé blanco, lo ahoga en el río, muere. Los otros 2 quedan vivos. Resultado, 2 hijos vivos, pero esclavos. 1 muerto. Tú viva, pero destruida». Isabel negó con la cabeza. «¿No puedo dejarlo morir?». Entonces, opción 2. Huyes con los 3. Intentas llegar al puerto con 3 recién nacidos. Los perros te cazan en 1 hora, tal vez 2 si tienes suerte, y al bien. Tú sopla a tu favor. Pero te cazan. Siempre cazan a las fugitivas. Te traen de vuelta. Valentina está furiosa, enloquecida, hace un ejemplo de ti. Mata a los 3 bebés frente a ti. 1 por 1. Para que veas, para que sufras, y luego te mata a ti. Resultado, 4 muertos. Todos muertos. Isabel lloraba ahora sin intentar contenerse. Entonces no hay opción. No hay salida. Sí hay. Doña Carmen apretó las manos de Isabel con fuerza. Opción 3. Respiró hondo. Huye solo con el bebé blanco. El que está sentenciado a muerte. El único que Valentina quiere, él, y Minar. Yo me quedo con los otros 2. Cuando Renato llega, le digo que robaste al bebé blanco y viste que intenté detenerte pero me empujaste. Valentina se enfurece, sí, manda a los perros, ese. Y acentuada, pero el problema que quería eliminar desapareció. El bebé blanco ya no está. La evidencia se fue. Los otros 2 se quedan aquí. Vivos. Como esclavos, sí. Pero vivos. Y el bebé blanco vive libre si llegas al puerto, si logras ocultarte entre la gente, si inventas una historia creíble. Resultado, 3 hijos vivos. 2 aquí como esclavos. 1 allá como libre. Pero separados. Para sí. Separados. Isabel miraba fijamente a sus 3 bebés. «Si hago eso», dijo con voz apenas audible, «los estaré abandonando. Asterisco asterisco Eleuceiu asterisco asterisco y asterisco asterisco Emet y o asterisco asterisco crecerán sin mí. Pensarán que no los quise, que elegí al otro sobre ellos. Sí.
Doña Carmen no mintió. Nunca le había mentido. Crecerán pensando que los abandonaste, que preferiste al bebé de piel clara, que ellos no valían la pena. Te odiarán durante años, posiblemente para siempre. Valentine se encargará de recordárselo constantemente. Pero estarán vivos para odiarte. Y eso, por terrible que suene, es mejor que estar muertos. Isabel cerró los ojos. ¿Cómo? Como una madre elige entre sus hijos, no eliges entre hijos. Eliges entre escenarios de muerte y vida. 3 muertos o 3 vivos, aunque separados. 1 muerto o 3 vivos, aunque separados. No es elección de amor. Es matemática. Matemática cruel y terrible, pero matemática al fin. Y 3 vivos, aunque separados, aunque te y odien, aunque sufran, es mejor que 3 muertos. Afuera se escucharon pasos. Renato se acercaba. Brisaida ahora, susurró doña Carmen. No hay más tiempo. Isabel miró por última vez a Lucio y Mateo. Los 2 bebés de piel oscura dormían. Tranquilos, no sabían nada. No entendían que su vida acababa de cambiar para siempre. Isabel se inclinó sobre ellos, besó sus frentes, acarició sus mejillas. Perdónenme, susurró, algún día entenderán. Algún día sabrán que no fue porque no los quise, fue porque los quise demasiado para dejarlos morir. Volveré por ustedes. Lo juro por Dios. Ahorraré cada centavo, trabajaré cada día y volveré. Compraré su libertad. Los sacaré de aquí. No me olviden, por favor. No me olviden. Tomó al bebé blanco, ese. Antiago lo envolvió en el trapo que doña Carmen le dio. Doña Carmen le entregó un pedazo de pan duro y una cantimplora pequeña con agua. Ve hacia el este, hacia donde sale el sol, hacia el puerto. Son 80 kilómetros, 3 o 4 días caminando. El bebé va a llorar. Tendrás que amamantarlo en el camino. Escóndete cuando lo hagas. No dejes que nadie te vea con un bebé. Si te atrapan en las primeras 6 horas, te matarán. Pero si llegas al puerto, puedes perderte. Entre la gente. Hay miles de personas, extranjeros, marineros, comerciantes. Di que eres viuda, que tu esposo era marinero español, que murió en un naufragio. El bebé es blanco. Nadie cuestionará la historia. Los pasos de Renato estaban cada vez más cerca. Ve ahora, urgió doña Carmen por la puerta trasera. Yo lo entretengo. Isabel se puso de pie con dificultad. Todavía sangraba. Todavía le dolía todo el cuerpo. Miró una última vez a Lucio y Mateo. Luego salió por la puerta trasera del barracón hacia él. A oscuridad. 10 segundos después, Renato entró por la puerta principal. ¿Dónde está la esclava Isabel? Doña Carmen se puso de pie, señaló hacia la puerta trasera. Huyó hace apenas un minuto. Se llevó al bebé blanco. Intenté detenerla, pero me empujó. Renato maldijo. Corrió hacia la casa principal para avisar a doña Valentine. 5 minutos después salieron los perros. 6 sabuesos entrenados para cazar fugitivos. Pero Isabel ya tenía 10 minutos de ventaja y conocía atajos que solo los esclavos conocían, caminos por el monte que no aparecían en ningún mapa, arroyos donde podía caminar dentro del agua para borrar su olor. Los perros la persiguieron durante 2 horas. Ladraban, corrían, pero perdieron el rastro en un arroyo ancho donde Isabel caminó dentro del agua durante casi 1 kilómetro. Renato y los otros regresaron a la hacienda al amanecer. Su escapó, le dijeron a Valentine. Valentine estaba furiosa, pero también, en el fondo, aliviada. El problema había desaparecido. El bebé blanco ya no estaba. La evidencia se había ido. Ordenó que se intensificara la búsqueda durante 3 días más, pero fue más por las apariencias que por verdadero interés. En el barracón quedaron Lucio y Mateo. Los 2 bebés lloraban como si sus cuerpos supieran que algo terrible había ocurrido, como si la ausencia de su madre fuera una herida física que los hacía sufrir. Doña Carmen los cargó, los meció, les habló, aunque no podían entenderla. Su madre los amó tanto que eligió el dolor más grande para ella misma, con tal de que ustedes vivieran. Algún día. Lo entenderán. Algún día.
pero los bebés solo entendían ausencia, solo sentían el vacío. Y así comenzaron 25 años de separación. Isabel caminó durante 4 días completos. El primer día fue el más peligroso. Todavía estaba cerca de la hacienda. Los perros todavía la buscaban. Caminaba de noche y se escondía de día. Dormía en huecos de árboles, bajo arbustos densos. Y a raíces que conocía, frutas silvestres. Bebía agua de arroyos. Amamantaba a Santiago bajo la sombra. El bebé lloraba poco, como si entendiera que debían ser silenciosos. El segundo día comenzó a sentir fiebre. Infección postparto, común en partos de trillizos, sin atención médica adecuada. Pero siguió caminando. El tercer día apenas podía mantenerse en pie. Temblaba, sudaba, veía doble. Pero siguió. El cuarto día llegó al puerto de Veracruz. Era media tarde. El sol estaba alto y caliente. El puerto era un caos de actividad. Barcos atracados con banderas de España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Marineros gritando en diferentes idiomas, comerciantes negociando precios, esclavos cargando y descargando mercancía, vendedores ambulantes ofreciendo comida. Isabel caminó por las calles del puerto. Nadie la miró 2 veces. Otra mujer más con un bebé. El puerto estaba lleno de mujeres con bebés. Encontró una posada barata en el barrio de La Huaca. La de dueña era una mujer mayor llamada Petre. ¿Buscas habitación?, preguntó. Sí, señora. Para mí y mi hijo. Mi esposo era marinero. Murió en un naufragio hace 2 meses. No tengo familia. Busco trabajo. Petre miró al bebé, vio su piel blanca, no hizo preguntas. Tengo un cuarto en la azotea. 4 metros cuadrados, sin ventana. Hace calor, pero es barato. 2 reales a la semana, lo tomo. ¿Tienes dinero? Isabel no tenía nada. Puedo trabajar. Sé lavar ropa. Sé coser, sé cocinar. Petre la miró. Vio sus pies sangrando, su vestido roto, su rostro demacrado. Está bien. Trabaja para mí. Lavas la ropa de los huéspedes, te doy el cuarto y una comida al día. Cuando juntes dinero, empiezas a pagar. Isabel aceptó, y así comenzó su nueva vida. Durante los primeros meses apenas sobrevivió. Lavaba ropa desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos se agrietaban por el jabón. Su espalda dolía de estar inclinada sobre las tinas. Santiago crecía. Era un bebé tranquilo. Lloraba poco, dormía bien. Cuando tuvo 6 meses, Isabel consiguió trabajo adicional como costurera. 2 noches a la semana cosía ropa para una tienda del centro. Le pagaban 3 reales por noche, y cada centavo que no era absolutamente necesario para comer lo guardaba. Porque tenía un plan, iba a ahorrar durante años, si era necesario, hasta tener suficiente dinero para comprar la libertad de Lucio y Mateo. Volveré por ustedes, se decía cada noche. No los abandoné. Volveré. Música. Mientras Isabel construía su nueva vida en el puerto, en la hacienda San Rafael, Lucio y Mateo crecían. Doña Carmen los cuidaba como si fueran sus propios nietos. Los amamantaba con la ayuda de otras esclavas que habían dado a luz recientemente. Los mecía cuando lloraban. Les cantaba canciones de cuna, pero Valentine los odiaba. Cada vez que los veía, cada vez que sus ojos se posaban sobre esos 2 niños, recordaba su vergüenza. Recordaba que en algún lugar existía un tercer bebé, un bebé blanco que era evidencia viviente de que alguien de su círculo se había mezclado con una esclava. Y estos 2 niños negros eran los hermanos de ese bastardo blanco. Por eso, los odiaba con particular intensidad desde que Lucio y Mateo pudieron entender palabras, desde que tuvieron capacidad de lenguaje alrededor de los 2 años. Valentine les decía algo. Cada vez que los veía, cada semana sin falta, su madre los abandonó. Ella eligió al bebé blanco sobre ustedes. Ustedes no valían la pena salvar. Ella está feliz en algún lugar con el hijo que ese. Y acentuada quiso. Ustedes están aquí donde pertenecen, como esclavos. Lo repetía como un mantra, como una verdad que debía ser grabada en sus mentes. Y funcionó.
A los 5 años, Lucio y Mateo habían internalizado completamente el mensaje: su madre no los quiso, los abandonó. Prefirió a su hermano blanco. Ellos no valían nada. A los 5 años comenzaron a trabajar. No trabajo de adultos todavía, pero trabajo infantil brut de todas formas. Llevaban agua desde el pozo hasta los campos, cubetas de madera que pesaban la mitad de lo que pesaban ellos. Recogían piedras de los campos recién arados, se cortaban las manos con piedras filosas, alimentaban a los animales, limpiaban los establos. Y cuando cometían errores, cuando derramaban agua o dejaban caer una cubeta, el látigo. No, el látigo completo de los adultos, eso podría matarlos, pero una vara de sauce flexible que dejaba marcas rojas en la piel que dolía terriblemente. Lucio desarrolló una estrategia de supervivencia. Volverse invisible. Era callado, observador. Aprendía rápido para no cometer errores. Nunca hablaba a menos que le hablaran. Nunca miraba a los ojos a los capataces. Y desarrolló algo más, un defecto que lo atormentaría toda su vida. Nunca defendía a su hermano. Cuando Mateo era castigado injustamente, cuando era golpeado por errores que no había cometido, cuando era culpado por cosas que habían hecho otros niños, Lucio agachaba la cabeza. No por maldad, por miedo, por cobardía. Tenía miedo de que, si defendía a Mateo, también lo castigarían. Él tenía miedo de que si hablaba, el látigo caería sobre su propia espalda. Así que se quedaba callado, miraba al suelo y dejaba que su hermano sufriera solo, y cada vez que lo hacía, cada noche después, se odiaba un poco más. Mateo era diferente. Toda su tristeza, todo su dolor se había convertido en rabia. Rabia contra Valentine que los odiaba, rabia contra los capataces que los golpeaban, rabia contra el NDO que los había hecho esclavos, rabia contra la madre que los abandonó, rabia contra el hermano blanco que nunca conocieron pero por el cual fueron abandonados. Su rabia lo hacía rebelde, y negaba a agachar la cabeza. Miraba a los ojos, respondía cuando lo insultaban, y por eso era castigado con más frecuencia. A los 10 años ya tenía cicatrices permanentes en la espalda. Aquí debo pausar por un momento porque algo ocurrió que cambió todo temporalmente. Isabel regresó. Había ahorrado durante 5 años completos. 5 años trabajando desde el amanecer hasta la medianoche. 5 años comiendo lo mínimo. 5 años sin comprar nada que no fuera absolutamente esencial. Había juntado 50 pesos. Para una lavandera, eso era una fortuna. Era el resultado de 1825 días de trabajo. Pensó que sería suficiente. Dejó a Santiago, que ahora tenía 5 años, con Petre, la dueña de la posada. Regresó. En una semana, le dijo: «Cuida a mi hijo». Caminó los 80 kilómetros de vuelta a San Rafael. Llegó de noche, intentó entrar por la parte trasera de la hacienda, por los campos donde no había guardias. Pero la habían visto. 2 guardias la capturaron, la arrastraron por el sendero de grava. Una intrusa. Atrapamos a alguien intentando entrar. La llevaron ante doña Valentine. Era pasada la medianoche. Valentine bajó las escaleras en bata de dormir. Vio a Isabel y sonrió. Una sonrisa sin alegría, una sonrisa de depredador que ve a su presa. La fugitiva. 5 años después. Bye. «Es por los bastardos que dejaste». Isabel cayó de rodillas. Las manos de los guardias todavía las sujetaban. «Vine por mis hijos». «Señora, tengo dinero. 50 pesos. Quiero comprar su libertad, Valen». Tina se rió. Una risa seca como papel viejo quemándose. 50 pesos. 50. Su acercó a Isabel, le habló directamente al rostro. «Cada esclavo sano vale 500 pesos en el mercado. Y los 2. No tienes ni para uno». Hizo una pausa. «Pero aunque tuvieras 1000 pesos, aunque tuvieras 2000, ¿no te los vendería? ¿Sabes por qué?» Isabel no respondió. «Porque quiero que sufras. Quiero que sepas que están aquí a 80 kilómetros de donde vives y no puedes hacer absolutamente nada para salvarlos.
quiero que vivas sabiendo que cada día que pasa ellos trabajan bajo el sol, que cada error que cometen reciben el látigo, que crecen pensando que su madre no los quiso y que tú no puedes hacer nada al respecto. Valentine llamó a los guardias. Tráiganme a los gemelos. 5 minutos después trajeron a Lucio y Mateo. Tenían 5 años. Descalzos, ropa raída que era más parches que tela original. Delgados, sucios, asustados porque los habían desperetado en mitad de la noche. Vieron a Isabel. No la reconocieron. Conscientemente, no tenían memoria de ella. Habían sido bebés cuando se fue. Pero algo en sus cuerpos reaccionó. Un escalofrío. Un temblor inexplicable, como si alguna parte primitiva de su cerebro reconociera el olor, la presencia de la persona que los había cargado cuando nacieron. Valentine les habló. Su voz era dulce, falsamente maternal. «Niños, ¿ven a esta mujer?» Los niños miraron a Isabel. «Es su madre». Silencio absoluto. La que los abandonó cuando eran bebés. La que eligió a su hermano blanco sobre ustedes. La que decidió que ustedes no valían la pena salvar. Mateo, incluso a los 5 años ya con carácter fuerte, frunció el ceño. ¿Ella es nuestra mamá?, preguntó. Sí. La que nos dejó. Sí. ¿Por qué vino? Valentine sonrió. Buena pregunta. Ahora dice que quiere comprarlos, que los quiere llevar con ella. Pero no tiene suficiente dinero. Su volteó hacia Isabel. ¿Veas? Incluso ellos saben que los abandonaste. Miró de nuevo a los niños. ¿Saben qué le hacemos a la gente que abandona a los niños? Los niños negaron con la cabeza. Les enseñamos que está mal, que no se hace. ¿Quieren ayudarme a enseñarle? Los niños, confundidos y aterrorizados, no respondieron. Escúpanla, ordenó Valentine. Lucio y Mateo se miraron entre sí. He dicho que le escupan. Mateo, temblando, escupió a Isabel. Un pequeño escupitajo, que apenas le alcanzó el vestido. Lucio no quería. Algo en él, algo profundo se rebelaba contra esa orden. Pero tenía miedo. Escupi. O también, cada escupitajo fue una puñalada en el corazón de Isabel. Muy bien, dijo Valentine. Ahora vuelvan a dormir. Los niños fueron llevados de vuelta. Valentine se volteó hacia Isabel. Ahora, para que aprendas a no regresar, ordenó a los guardias. 50 latigazos en la plaza central. Que todos los esclavos sean obligados a ver. Que todos sepan qué pasa con las fugitivas que regresan. Media hora después, la plaza central estaba llena. Todos los esclavos de la hacienda, 120 personas, hombres, mujeres, niños, obligados a estar allí, obligados a ver. Isabel fue atada a un poste de madera en el centro de la plaza. Las manos sobre la cabeza, el torso descubierto, la espalda expuesta. Lucio y Mateo fueron colocados en primera fila. Miren, les dijo Valentine, miren lo que pasa con quien abandona. El capataz Renato tomó el látigo. Era un látigo de cuero trenzado de 2 metros de largo con puntas de metal en el extremo. El primer latigazo cayó. Isabel gritó. La piel de su espalda se abrió. Apareció una línea roja. Luego la sangre comenzó a brotar. El segundo latigazo. Otro grito. Lucio y Mateo lloraban. No entendían por qué acentuadas, no entendían quién era esa mujer realmente. Pero algo en ellos, algo primitivo, algo en su sangre, sabía que lo que estaban viendo estaba mal. 50 latigazos. Al final, la espalda de Isabel era una masa de carne abierta. La sangre corría por su cuerpo y goteaba sobre la tierra. Perdió el conocimiento en el latigazo 42, música. Pero Renato tocó. En Etingua. Órdenes eran órdenes. Cuando terminó, desataron a Isabel y la arrojaron fuera de las puertas de la hacienda como si fuera basura. Si regresas, le gritó Valentine, los mataré a ellos lentamente y tú lo verás antes de que te mate a ti, Isabel. Apenas consciente, sangrando, comenzó a caminar. Caminó 6 días de vuelta al puerto. No comió, apenas bebió. La fiebre la atacó de nuevo. Alucinaba.
Doña Carmen, que había visto todo desde lejos, le había dado hierbas medicinales en secreto antes de que se fuera. Para la infección le había susurrado esas hierbas probablemente él. Y salvaron la vida. Llegó al puerto más muerta que viva. Petre la encontró tirada en la calle a 2 cuadras de la posada. La arrastró dentro. Curó sus heridas lo mejor que pudo. Isabel estuvo en cama durante 2 semanas. Las cicatrices en su espalda nunca sanaron completamente. Quedaron como cordones gruesos de tejido cicatricial, dolorosas que se abrían de nuevo cuando hacía movimientos bruscos. Quedó otra cicatriz, una que nadie podía ver. La imagen de sus 2 hijos escupiéndola. Esa imagen la perseguiría durante 25 años. ¿Qué harías tú, Aku? Al de tus 3 hijos salvarías sabiendo que los otros 2 te odiarían para siempre. Isabel tomó la única decisión posible en ese momento. La decisión matemática, 3 vivos, aunque separados, en lugar de 3 muertos juntos. Pero el precio de esa decisión fue más alto de lo que cualquiera podría haber imaginado. Porque ahora Isabel sabía que sus hijos no solo estaban separados de ella, estaban siendo envenenados contra ella. Estaban creciendo creyendo que no los quiso, que los abandonó por preferir a otro, y lo peor de todo, no tenía forma de decirles la verdad. Si quieres saber si algún día Lucio y Mateo entendieron si el odio que les habían enseñado pudo ser vencido por la verdad, quédate hasta el final. Porque lo que viene ahora son 10 años más de sufrimiento silencioso. 10 años en que Isabel trabajó hasta destruirse. 10 años en que Lucio y Mateo crecieron odiándola. Y al final, un encuentro que nadie esperaba. Durante los siguientes 10 años, Isabel trabajó sin descanso, pero ahora trabajaba con una desesperación diferente. Ya no solo ahorraba para comprar la libertad de sus hijos. Ahora sabía que 50 pesos no eran nada, necesitaba 1000. Tomó todos los trabajos que pudo. Lavaba ropa durante el día, 6 días a la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cosía durante la noche 3 o 4 horas cada noche hasta que le dolían los ojos y ya no podía ver bien las puntadas. Los domingos cocinaba para familias ricas que daban fiestas, preparaba tamales, mole, dulces. Dormía 4 horas por noche, comía una vez al día, a veces menos. Todo para que Santiago pudiera comer 3 veces. Todo para que Santiago pudiera tener ropa decente. Todo para poder seguir ahorrando. Santiago crecía ajeno a todo esto. Era un niño tranquilo e inteligente. A los 7 años ya sabía leer y escribir perfectamente. Isabel le había enseñado usando el mismo método que su madre había usado con ella. Primero las letras, luego las palabras, luego frases completas. A los 8 años el padre Tomás, párroco de la iglesia de la Merced, notó al niño. Era domingo. Isabel y Santiago asistían a misa. Después del servicio, Santiago se quedó mirando los libros en la sacristía. El padre Tomás se acercó. ¿Te gustan los libros, hijo? Santiago asintió tímidamente. ¿Sabes leer? Sí, padre. Mi madre me enseñó. El padre Tomás levantó una ceja. Era raro que una mujer humilde supiera leer y más raro aún que enseñara a su hijo. ¿Puedes leerme este pasaje? Le entregó una Biblia abierta en un salmo. Santiago leyó con fluidez, sin errores, con entonación apropiada. El padre Tomás quedó impresionado. Buscó a Isabel, la encontró en el atrio. Señora Isabel, su hijo tiene un talento notable. Sería un desperdicio no cultivarlo. No tengo dinero para pagar maestros, padre. No pido dinero. Si me permite, puedo enseñarle yo mismo. Latín, aritmética, historia. Vendría 3 veces por semana, después de misa de la tarde. Isabel no podía creerlo. ¿Por qué haría eso, padre? Porque Dios nos da talentos para que los usemos. Sería pecado desperdiciar el talento de este niño. Isabel aceptó. Durante los siguientes años, de los 8 a los 15 años, Santiago estudió con el padre Tomás. Aprendió latín, podía leer textos religiosos en el idioma original.
Aprendió aritmética, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones. Aprendió historia de México, de España, de Roma. Era brillante. Absorbía conocimiento como una esponja absorbe agua. A los 15 años hablaba español con perfecta dicción, sin acento origen, como un caballero educado. Vestía con sencillez pero con decencia. Isabel se aseguraba de que su ropa siempre estuviera limpia y remendada. Tenía modales impecables. Saludaba con respeto. Hablaba solo cuando se le preguntaba. Nunca interrumpía. Y tenía la piel blanca que le abría puertas que nunca se habrían abierto para sus hermanos. Porque en el México de esa época, el color de tu piel determinaba tu destino. Santiago no sabía nada sobre sus hermanos. Crecía creyendo que era hijo único, que su padre había sido un marinero español llamado Alberto, que había muerto en un naufragio antes de que él naciera. Isabel nunca le había dicho la verdad. ¿Cómo podría? ¿Cómo le dices a un niño que tiene 2 hermanos gemelos que son esclavos, que lo odian sin conocerlo, que ella los abandonó para salvarlo a él? No podía. Así que guardó el secreto, lo guardó como un peso en el pecho que nunca la dejaba respirar completamente. Mientras tanto, en la hacienda de San Rafael, Lucio y Mateo crecían. A los 10 años ya trabajaban jornadas completas. Cortaban caña de azúcar desde que salía el sol hasta que se ponía. 12 horas. 13 en temporada alta de cosecha. El trabajo era brutal. La caña de azúcar crece alta, más alta que un hombre adulto. Hay que cortarla. Con machete en la base, luego quitarle las hojas, luego cortarla en secciones, luego cargarla. El sol del trópico era implacable, temperaturas de 40 grados, humedad del 90%. Hojas de caña tenían bordes afilados como cuchillos. Cortaban la piel. Los brazos y las manos de Lucio y Mateo estaban siempre llenos de cortes. Los insectos eran constantes. Mosquitos, moscas, hormigas, algunas venenosas. Y cuando no, cumplían la cuota del día. Cuando no cortaban suficiente caña, el látigo. Sus espaldas, que a los 5 años solo tenían arcas rojas, a los 15 años estaban cubiertas de cicatrices permanentes, líneas blancas y rosadas que se cruzaban formando un mapa del dolor. Lucio había perfeccionado su estrategia de invisibilidad. Trabajaba duro, nunca se quejaba, nunca miraba a los ojos a los capataces, cumplía su cuota, a veces la excedía. Era el esclavo perfecto, obediente, callado, eficiente. Pero por dentro se odiaba porque su estrategia de supervivencia requería que ignorara a su hermano. Cuando Mateo era castigado injustamente, cuando el capataz lo golpeaba por no cumplir una cuota imposible, cuando lo culpaban de errores que otros habían cometido, Lucio agachaba la cabeza. Seguía trabajando. No lo defendía, no hablaba por él, no intervenía. Por cobardía. Por miedo de que el látigo también que era sobre él. Y cada vez que lo hacía, cada noche cuando se acostaba en el petate del barracón, se odiaba un poco más. Soy un cobarde, se decía. Mi hermano sufre y yo no hago nada. Pero al día siguiente, cuando llegaba el momento, cuando veía el látigo levantarse, su cuerpo se paralizaba y volvía a quedarse callado. Mateo, por su parte, había convertido su dolor en furia. Odiaba a Valentine con una intensidad que lo consumía. Odiaba a los capataces, odiaba el látigo, odiaba la caña, odiaba el sol, odiaba a la madre que los había abandonado, y odiaba al hermano blanco que nunca había conocido, pero por el cual habían sido abandonados. Su rabia lo hacía rebelde. No agachaba la cabeza. Miraba a los ojos cuando le hablaban. A veces respondía, a veces murmuraba insultos en voz baja. Por eso era castigado con más frecuencia que Lucio. A los 15 años tenía el doble de cicatrices que su hermano, pero también tenía algo más, tenía la certeza de que su padre había elegido mal. Si iban a matar al bebé blanco, le decía a Lucio por las noches que lo mataran. Al menos así los 3 hubiéramos tenido el mismo destino, morir juntos o vivir juntos. Pero ella nos separó y nos condenó a esto.
Lucio no respondía porque en el fondo de su corazón tenía una duda. ¿Su madre realmente los había abandonado por preferir al otro? ¿O había otra razón? Pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Mateo lo habría llamado débil traidor. Así que guardaba su duda en silencio. Ocurrió algo. Isabel, después de años de intentar juntar dinero sin éxito, decidió intentar una estrategia diferente. Buscó un abogado en Veracruz. Se llamaba licenciado Soto. Tenía un despacho pequeño en el centro. Cobraba honorarios modestos. Isabel entró una tarde. Necesito ayuda legal, dijo. ¿De qué tipo? Quiero comprar la libertad de 2 esclavos. El abogado frunció el ceño. ¿La esclavitud fue abolida hace años? En papel, sí. En la realidad de las haciendas del interior, no. El abogado asintió. Sabía que era verdad. ¿Qué relación tiene usted con estos esclavos? Isabel dudó. Son mis hijos. Usted es esclava. Fue. Escapé hace años. El abogado la miró con nuevos ojos. Respeto. ¿Cuánto dinero tiene? 100 pesos. Era todo lo que había podido ahorrar en 10 años más. No es suficiente. Cada esclavo vale entre 500 y 1000 pesos dependiendo de su edad y condición física. Pero puedo intentar negociar. Le pagaré 20 pesos por su servicio. Acepto. Una semana después, el abogado y Isabel viajaron a San Rafael. Llegaron a media mañana. Se presentaron formalmente en la puerta principal. Licenciado Soto y la señora Méndez solicitan audiencia con doña Valentina Salazar de Rojas. Los hicieron esperar 30 minutos. En el recibidor. Finalmente fueron recibidos en el estudio. Valentina estaba sentada detrás de un escritorio de caoba, vestida de negro como siempre. Ahora tenía 60 años. Su cabello era completamente gris, su rostro más afilado. Vio a Isabel. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Ah, la perra vuelve. Ahora con abogado. El licenciado Soto habló con tono profesional. Señora Rojas, venimos en son de paz a proponer una transacción comercial. ¿Qué tipo de transacción? La compra de 2 esclavos varones, Lucio y Mateo Méndez, gemelos de 15 años. ¿Los hijos de la fugitiva? ¿Cuánto pide por ellos? ¿Cuánto ofrece? 100 pesos por ambos. Valentina se rió. 100 pesos. Son 2 esclavos jóvenes, fuertes, entrenados. Valen 1000 cada uno, 2000 en total. Con todo respeto, señora, ese precio es excesivo. 150 sería justo. Valentina se puso de pie. No vine aquí a negociar en serio, licenciado. Vine a decirle algo. ¿Su azarc o al abogado? Estos esclavos no están en venta. No por 100 pesos. No por 1000. No por 10.000. Miró a Isabel. Porque no se trata de dinero. Se trata de que esta mujer sufra de que sepa que sus hijos están aquí a su alcance y no puede hacer nada. 2000 pesos o nada. ¿Y si esta mujer vuelve a pisar mi tierra? Su inclinó cerca de Isabel. Quemaré vivos a tus hijos frente a ti y luego te quemaré a ti. Ahora lárguense de mi propiedad. El abogado y Isabel salieron. En el camino de regreso, el abogado le dijo: lo siento, no hay nada que pueda hacer legalmente. Ella ni derecho a negarse a vender su propiedad. Isabel no respondió, simplemente miraba por la ventana de la carreta. Había fallado de nuevo. Música, pero lo que Isabel no sabía es que alguien más había presenciado su visita. Lucio estaba trabajando cerca de la casa principal ese día, podando arbustos del jardín. Vio llegar la carreta, vio bajar a un hombre bien vestido y a una mujer. La mujer era mayor, vestía con sencillez, pero había algo familiar en ella, algo en la forma de caminar, en la postura. Cuando Valentina gritó: la perra vuelve, Lucio entendió, era su madre. Había venido otra vez. 10 años después del primer intento, Lucio dejó de podar, se acercó más, se escondió detrás de un arbusto de gardenia. Las ventanas del estudio estaban abiertas por el calor. Escuchó toda la conversación. Escuchó que su madre ofrecía 100 pesos, todo lo que tenía. Escuchó a Valentina reírse y pedir 2000. Escuchó la negativa, la amenaza. Vio a su madre salir.
pudo ver su rostro de cerca por primera vez en 15 años. Tenía 47 años, pero parecía de 70. El rostro demacrado, profundas ojeras en mejillas hundidas, cabello gris. Las manos llenas de callos y cicatrices del trabajo. Pero lo que más impactó a Lucio fueron sus ojos. Eran los mismos ojos que veía en su hermano Mateo. Los mismos ojos que veía en su propio reflejo. Y en esos ojos vio algo que no esperaba: dolor. Dolor profundo, antiguo. Dolor que había vivido durante 15 años. No era el rostro de alguien que había abandonado a sus hijos por no quererlos. Era el rostro de alguien que había cargado con culpa y sufrimiento durante toda una vida. Esa noche Lucio le contó a Mateo: vino nuestra madre, intentó comprarnos de y nuevo. Mateo estaba acostado en su petate. No se movió. Y ofreció 100 pesos. Todo lo que tiene. Valentine pidió 2000, no me importa. Mateo, la vi. Está destruida. Parece de 70 años. Se ve que ha trabajado toda su vida bien. Que sufra como nosotros hemos sufrido. Pero, ¿y si la carta que recibimos hace años era verdad? Mateo se sentó, miró a Lucio con rabia. ¿Qué carta? La que recibimos cuando teníamos 15 años. La que explicaba todo. La orden de muerte, la elección imposible. Esa carta eran mentiras. ¿Y si no lo eran? Mateo S. Y puso de pie. No importa. Incluso si todo en esa carta fuera verdad. Nos abandonó. Durante 15 años. 15 años de látigos, de hambre, de humillación. Pero intentó regresar. La golpearon la primera vez 50 latigazos y aún así volvió. No me importa cuántas veces intentó. El hecho es que no lo logró y nosotros seguimos aquí. Mateo se acercó a Lucio. ¿Qué quieres, Co? ¿Y te diga que la perdono? ¿Que entiendo? No puedo. El odio es lo único que me mantiene vivo. Es lo único que me da fuerza para soportar cada día. Si dejo de odiarla, si la perdono, ¿qué me queda? Solo el dolor. Y el dolor sin rabia es insoportable. Lucio no respondió, pero algo había cambiado en él. La semilla de la duda que la carta había plantado años atrás comenzaba a germinar. Los años siguientes fueron años de cambios. Para Santiago fueron años de ascenso. A los 20 años terminó sus estudios con el padre Tomás. Era brillante. Hablaba español perfecto sin el menor acento de clase baja. Sabía latín lo suficientemente bien como para leer textos religiosos y legales. Dominaba aritmética y contabilidad. Un domingo después de misa, un comerciante rico llamado don Horacio Narváez habló con el padre Tomás. Padre, necesito un contador, alguien honesto y capaz. Mi negocio está creciendo y ya no puedo llevar los libros yo solo. El padre Tomás pensó inmediatamente en Santi. Conozco al candidato perfecto. Presentó a Santiago con don Horacio. Don Horacio lo entrevistó, le hizo preguntas de aritmética. Santiago las respondió todas correctamente. ¿Sabes llevar libros de cuentas? Puedo aprender, señor. Empiezas mañana. 5 pesos a la semana. Si eres bueno, en 6 meses subo tu salario. Santiago aceptó inmediatamente. 5 pesos a la semana era una fortuna. Era más de lo que Isabel ganaba en un mes de trabajo. Bruto de esa noche, Santiago le dio la noticia a su madre. Isabel lloró, no de tristeza, sino de alegría. Todo su sacrificio había valido la pena. Su hijo tenía un futuro que nunca habría sido posible si hubiera crecido como esclavo. Durante los siguientes años, Santiago demostró ser excepcional en su trabajo. Don Horacio quedó tan impresionado que, a los 6 meses, le subió el salario a 7 pesos semanales. Con ese dinero, Santiago y Isabel pudieron finalmente alquilar una casa pequeña. Ya no un cuarto en una vecindad. Una casa con 2 habitaciones, una cocina, un patio pequeño. Isabel finalmente podía comer 3 veces al día. Finalmente podía dormir más de 4 horas. Pero seguía trabajando, seguía ahorrando porque todavía tenía una deuda. Todavía tenía 2 hijos que rescatar,
Un día, Santiago le preguntó, «Madre, ahora tenemos dinero suficiente. Podríamos vivir mejor. ¿Por qué sigues trabajando como lavandera? ¿Por qué sigues ahorrando cada centavo?» Isabel quiso decirle la verdad. Quiso decirle, porque tengo 2 hijos más. Tus hermanos gemelos están esclavizados en una hacienda y necesito 2.000 pesos para comprar su libertad. Pero no pudo. ¿Cómo le explicas a un hijo de 24 años que tiene 2 hermanos que nunca conoció, que su existencia libre fue comprada con la esclavitud de ellos, que lo odian sin conocerlo? Para el futuro, hijo. Nunca se sabe qué traerá el futuro. Santiago no insistió, pero notaba algo. Su madre nunca hablaba del pasado, nunca mencionaba a su familia, nunca contaba historias de su infancia. Era como si su vida hubiera comenzado el día que llegó al puerto. Santiago respetaba su silencio, pero sentía que había algo, algún secreto, algún dolor que su madre cargaba sola. Entonces llegó el año en que el destino, esa fuerza inexplicable que algunos llaman providencia y otros llaman coincide, decidió actuar. Un día, don Horacio le dijo a Santiago, necesito que vayas a hacer una revisión de cuentas. Tengo negocios pendientes con una hacienda del interior. Hacienda de San Rafael. Necesito que revises sus libros y confirmes que las cifras que me dieron son correctas. Santiago aceptó sin pensarlo. Era parte de su trabajo. Es un viaje de un día. Sales mañana al amanecer. Llegas a mediodía, revisas los libros durante la tarde. Duermes allá si es necesario, regresas al día siguiente. ¿Entendido, señor? Esa noche Santiago le dijo a Isabel, mañana tengo que viajar a una hacienda. San Rafael. ¿La conoces? Isabel dejó caer el plato que estaba lavando. Se hizo añicos contra el suelo. ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro. San Rafael, una hacienda en el interior. Don Horacio tiene negocios con ellos. Isabel se agarró del borde de la tina de lavar. Sus piernas temblaban. No vayas. Por favor, no vayas. Di que estás enfermo. ¿Que no puedes? Santiago la miró extrañado. Nunca había visto a su madre así. No puedo hacer eso. Es mi trabajo. Santiago, por favor. Madre, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres que vaya? Isabel no podía explicar sin revelar todo. Solo, ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Santiago asintió confundido. Al día siguiente partió el amanecer. Isabel no durmió esa noche. Sabía lo que vendría. Si Valentine veía a Santiago, si veía sus ojos grises, reconocería inmediatamente que era el bebé blanco que había escapado 25 años atrás, y lo mataría. Al amanecer, Isabel tomó una decisión. Tenía que llegar a San Rafael antes de que Santiago fuera presentado a Valentine. Tenía que advertirle. Tenía que sacarlo de allí. Caminó los 80 kilómetros. Tenía 47 años, pero parecía de 70. 25 años de trabajo bruto. La habían destruido físicamente. La tomó 2 días. Llegó exhausta, hambrienta, deshidratada. Llegó al atardecer del segundo día, fingió ser vendedora ambulante, entró por la parte trasera. Buscaba a Santiago desesperadamente. Pero Lucio y Mateo la vieron primero. Estaban terminando su jornada en los campos. Vieron a una mujer vieja, entran. Por la parte trasera de la hacienda. Mateo la miró más de cerca. Algo en esa mujer le era familiar. Comenzó a decir. Lucio palideció. No puede ser de ese. Y acercaron. Isabel los vio, sus hijos. 25 años después. Ya no eran bebés, ya no eran niños. Eran hombres de 25 años, altos, musculosos por el trabajo forzado, piel oscura quemada por el sol, rostros duros que habían olvidado cómo sonreír. Y sus espaldas. Isabel podía ver las cicatrices a través de las camisas raídas. Líneas sobre líneas. Décadas de látigo. Lucio. Mateo. Su voz se quebró. Mateo escupió al suelo. La perra que nos parió. Su voz estaba cargada de veneno. Lucio era más controlado. ¿Qué haces aquí? Vine por Santiago. ¿Quién? El contador.
El que envió don Horacio es su hermano de sangre, el tercero, el bebé blanco que huyó para salvar. Mateo rió amargamente. El favorito, el elegido, Valentine. Lo reconocerá cuando vea sus ojos grises. Son los mismos ojos de su difunto esposo. Sabrá quién es y lo matará. Bien, dijo Mateo, que lo mate. Isabel lo miró con incredulidad. ¿Es tu hermano? No es mi hermano. Es un extraño blanco por el cual nos abandonaste. No los abandoné. Los salvé. Iban a matar a Santiago. Si me quedaba, él moría. Si huía con los tres, nos cazaban y los tres morían. Elegí que tres vivieran, aunque separados. Elegiste mal, dijo Mateo, no entienden. Vine por ustedes 4 veces. Me golpearon 50 latigazos la primera vez. Intenté comprarlos 3 veces. Nunca tuve suficiente dinero. Las cartas que envié. Las leyeron. Lucio asintió. Las leí. No las creímos, dijo Mateo, pero eran verdad. Cada palabra. Y ahora Santiago está aquí sin saber nada. Sin saber que nació aquí. Sin saber que tiene 2 hermanos. Sin saber que Valentine ordenó su muerte hace 25 años, y cuando ella lo vea, cuando confirme que Enes terminará lo que comenzó hace 25 años. Mateo se cruzó de brazos. ¿Y por qué debería importarme? Durante 25 años vivimos en el infierno mientras él vivía libre. Mientras estudiaba, mientras comía 3 veces al día, mientras dormía en una cama, mientras nadie lo golpeaba. Ese hombre blanco que camina libre por esta hacienda, que viste ropas finas, que habla con educación, mientras nosotros cortamos caña y sangramos bajo el látigo. Ese es nuestro hermano, y lo odio tanto como te odio a ti. En ese momento llegaron los guardias. Una intro. Capturaron a Isabel, la arrastraron hacia la casa principal. Lucio y Mateo lo siguieron de lejos. Isabel fue llevada ante doña Valentine. Valentine ahora tenía 70 años. Estaba más delgada, más frágil físicamente, pero su crueldad no había disminuido. Si acaso, la vejez la había hecho más amarga. 25 años, dijo cuando vio a Isabel. 25 años y Lapi. Era vuelve. Porque esta vez, Isabel cayó de rodillas. Mi hijo está aquí. Santiago, el contador que envió don Horacio. Es el bebé que salvé hace 25 años, Valentine Sepi. Aralizó. Durante 5 segundos completos no se movió, no respiró. Luego su rostro se transformó. ¿Qué dijiste? Su voz era peligrosamente baja. El bebé blanco que ordenó ahogar hace 25 años sobrevivió. Es el contador. Si lo ve de cerca, reconocerá sus ojos. Son los mismos ojos grises de su difunto esposo. Y sabrá que el bastardo vivió. Vine a advertirle a que huya antes de que usted lo vea. Valentine comenzó a temblar, no de miedo, de furia absoluta. ¿Cómo te atreves? Su voz subía de volumen. ¿Cómo te atreves a traerlo de vuelta? No lo traje. El destino lo trajo. Yo solo vine a silencio. Valentine caminó en círculos. Sus manos temblaban. Durante 25 años he vivido con la sospecha, con la duda. Sobrevivió el bastardo. Está en un lugar siendo evidencia de mi vergüenza. Ahora me dices que está aquí, en mi hacienda, caminando por mis pasillos. Su detuvo frente a Isabel. Demasiado tarde para advertirle. Sonrió. Una sonrisa terrible. Tuve reunión con él esta tarde para revisar los libros de cuentas. Lo vi de cerca durante 2 horas. Y tienes razón. Tiene los ojos de mi esposo. Exactamente iguales. El color, la forma, la línea de la mandíbula. Todo. Supe inmediatamente quién era el bastardo que debió morir hace 25 años. Isabel sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué va a hacer? Urró lo que debía hacer hace 25 años. Valentine llamó al capataz. Renato. Renato entró. Ahora tenía 65 años, pero seguía siendo corpulento. El contador sale mañana. Al amanecer de regreso al puerto.
Esta noche en el camino, en la parte angosta cerca del arroyo donde los árboles son densos. Hizo una pausa. Atáquenlo. Que parezca un asalto de bandidos. Átenlo. Tiren el cuerpo al arroyo. Mañana diremos que fue atacado en el camino. ¡Qué tragedia! Lleva a 4 hombres. Asegúrate de que no queden testigos. Entendido, señora. Renato Sali. Valentine miró a Isabel. Tú. Verás morir a tu hijo como debiste verlo morir hace 25 años. Enciérrenla en el sótano. Que sepa que fue su culpa traerlo de vuelta. Que sepa que todo su sacrificio no significó nada. Que los 25 años de separación fueron en vano. Los guardias arrastraron a Isabel hacia el sótano, la encerraron en un cuarto sin ventanas, oscuro, húmedo, con olor a moho. Se derrumbó contra la pared. Había fallado. Después de 25 años, después de todo el sacrificio, después de todo el dolor, iba a perder a su hijo de todas formas. Ella oró como no había llorado en 25 años afuera. En los barracones, Lucio buscaba a Mateo. Lo encontró sentado en su petate, mirando al vacío. Escuché algo, dijo Lucio. Mateo no respondió. Estaba limpiando cerca del estudio de Valentine. Escuché todo. Van a matar a Santiago. Esta noche en el camino de regreso, Mateo finalmente habló. Que lo maten. Es nuestro hermano. No es mi hermano. Lucio se sentó junto a Mateo. Durante 25 años he sido un cobarde. Cada vez que te golpeaban, yo agachaba la cabeza. Cada vez que necesitabas que te defendiera, yo miraba al suelo. He vivido con esa vergüenza todos los días y ahora tengo la oportunidad de no ser cobarde por una vez en mi vida. ¿De qué hablas? Mamá dio todo por salvarlo. Si muere esta noche, todo habrá sido en vano. 25 años de sufrimiento de ella. 25 años de sufrimiento nuestro. Todo sin sentido, no es mi problema, pero será mi redención. Lucio S. Y puso de pie. Voy a salvarlo. No por él. Ni siquiera por mamá. ¿Por mí? Porque necesito demostrarme que puedo no ser cobarde, aunque sea una vez. Mateo guardó silencio durante un largo momento. Luego habló. Oh, su voz era diferente, menos dura. Si lo salvamos, Valentine sabrá que fuimos nosotros. No hay otros esclavos que conocen al contador. Sabrá que fue la familia. Lo sé. Castigará a todos. En el barracón. Para dar ejemplo, doña Carmen pagará el precio. Ella que nos cuidó durante 25 años. La azotarán. Tal vez la maten. Lucio asintió. Lo sé. Y aún así. Lucio miró a su hermano. Toda mi vida he dejado que otros paguen el precio de mi cobardía. Te he dejado a ti sufrir solo. He dejado que mamá cargue con la culpa sola. Esta vez no. Esta vez yo pagaré el precio. Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Está bien. ¿Qué? Está bien. Lo salvaremos. Lucio lo miró sorprendido. Por Q. Acentuada, Mateo se puso de pie. Porque he vivido 25 años con odio. Y el odio es pesado. Es como cargar piedras en el pecho. Cada día más pesadas. No sé si puedo perdonar a mamá todavía. No sé. Acentuada si alguna vez podré. Pero tal vez. Hizo una pausa. Tal vez puedo comenzar por no dejar que su sacrificio sea en vano. Tal vez eso sea un primer paso. Además, añadió con una sonrisa amarga, no voy a dejar que mi hermano cobarde haga algo valiente solo. Alguien tiene que cuidar que no te maten. Lucio sonrió. Era la primera vez que sonreía en años. Gracias. No me agradezcas toda. Vía de esto probablemente nos va a costar la vida. Encontraron a Santiago 2 horas después. Estaba en el cuarto de huéspedes de la casa principal preparando su equipaje para partir al amanecer. Lucio y Mateo tocaron la puerta. Santiago abrió. Vio a 2 hombres, negros de su edad, esclavos por su vestimenta, altos, musculosos, con rostros serios. Sí, Lucio habló. Su voz era urgente. Señor, debe irse ahora. Inmediatamente. No espere al amanecer.
Santiago frunció el ceño. ¿Por qué? No hay tiempo para explicar. Hay hombres esperándolo en el camino. Van a matarlo esta noche. ¿Quiénes son ustedes? Lucio respiró hondo. Somos los hermanos que su madre abandonó para salvarlo a usted. El mundo de Santiago se detuvo. ¿Qué? Mateo dio un paso adelante. Su nombre es Santiago Méndez, nacido el 7 de abril de 1830 en esta hacienda de la esclava Isabel Méndez. Éramos 3 trillizos. Usted, yo, él. Usted nació blanco, nosotros nacimos negros. La dueña de esta hacienda ordenó matarlo, ahogarlo en el río. Esa misma noche mamá huyó con usted para salvarlo. Nos dejó aquí. Durante 25 años usted vivió libre mientras nosotros vivimos como esclavos. Esa es su historia. Esa es nuestra historia. Santiago retrocedió, se apoyó contra la pared. No puede ser verdad. Es verdad, dijo Lucio. Ahora la dueña sabe. ¿Quién es usted? Lo vio esta tarde. Reconoció sus ojos. Son los ojos de su difunto esposo. Ha ordenado matarlo esta noche en el camino para terminar lo que comenzó hace 25 años. Santiago miraba a Lucio y Mateo vio sus rostros y de repente vio algo. Los ojos. Tenían los mismos ojos que él veía en el espejo. La misma forma, el mismo color profundo, aunque diferente tono. La estructura facial. A pesar de la diferencia de piel, a pesar de las cicatrices y el sufrimiento marcado en sus rostros, había algo en los pómulos, en la línea de la mandíbula. Eran sus hermanos. Dios santo, susurró. Es verdad, sí, dijo Mateo. Ahora tiene que irse por el camino trasero, el que usan los comerciantes de ganado. Nosotros lo guiaremos. Santiago los miró. ¿Por qué? Porque me ayudan. Si según ustedes yo soy la razón por la cual no lo hacemos. Por usted, interrumpió Mateo. Lo hacemos porque mamá dio todo por salvarlo y no dejaremos que su sacrificio sea en vano. Aunque la odien, aunque nunca la perdonemos, no dejaremos que muera. Creyendo que todo fue en vano, Santiago asintió lentamente. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi madre? Lucio y Mateo se miraron. En el sótano, dijo Lucio. Prisionera. Encerrada por venir a salvarlo. ¿Otra vez? Santiago se enderezó. Entonces vamos por ella primero. No hay tiempo, dijo Mateo. Los hombres salen en 2 horas. A esperarlo en el camino. Si no está en su cuarto. Cuando vengan a verificar, sabrán que algo pasa. No me importa. No voy a dejarla. Lucio miró a Santiago con nuevos ojos. Está bien. Vamos por mamá primero. Los 3 bajaron al sótano. Lucio conocía dónde guardaban las llaves. Había limpiado esa área durante años. Abrieron la puerta del cuarto donde estaba Isabel. Él estaba sentada contra la pared en la oscuridad, llorando. Cuando se abrió la puerta y entró la luz, levantó la vista. Vio a sus 3 hijos juntos por primera vez en 25 años. Lucio, Mateo, Santiago. Los 3. Vivos. Juntos. Mis hijos. Su voz se quebró. Los 3 juntos. Santiago se arrodilló frente a ella. Madre. Lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué nunca me dijiste? Isabel tocó el rostro de Santiago con manos temblorosas. Porque quería que fueras libre. No solo de cadenas, sino de vergüenza. En este mundo, saber que naciste esclavo te marca para siempre. Quería que vivieras sin esa marca. Lucio y Mateo se acercaron, pero no tocaron a Isabel. Todavía había dolor. Todavía había heridas sin sanar. Isabel los miró. Hijos, su voz era apenas un susurro. Sé que me odian. Tienen todo el derecho. Pero juro por Dios que no hubo un solo día en que no pensara en ustedes. No hubo una sola noche en que no llorara por ustedes. Intenté regresar 4 veces. Me golpearon. 50 latigazos la primera vez. Intenté comprarlos. 3 veces más. Gasté todo lo que tenía. Pero nunca fue suficiente. Nunca elegí a uno sobre otro. Elegí que 3 vivieran, aunque separados. En lugar de que 3 murieran juntos,
¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Solo sé que era la única decisión posible en ese momento. Mateo, con voz quebrada, habló. Sufrimos, mamá. Durante 25 años nos golpearon, nos humillaron, nos trataron como animales. ¿Valió la pena? Isabel cerró los ojos. No lo sé, solo sé que ahora los tres están vivos. Los tres están aquí, juntos, y eso es más de lo que pude soñar hace 25 años. Ahora tienen que irse, dijo con urgencia. Tienen que huir antes de que sea tarde. Lucio ayudó a Isabel a ponerse de pie. Venimos por usted también. Los cuatro salieron del sótano. Lucio y Mateo conocían todos los caminos secretos de la hacienda, todos los lugares donde los guardias no patrullaban. Guiaron a Isabel y Santiago hacia la parte trasera, hacia los campos, hacia el camino que usaban los comerciantes de ganado. Santiago tenía una carreta y dinero suficiente para el viaje de regreso y más. Llegaron a donde estaba la carreta. Suban, dijo Lucio. Nosotros los guiaremos por el camino seguro. Hay una ruta que evita el lugar donde eran los hombres de Valentine. Partieron en la oscuridad. Lucio y Mateo caminaban adelante guiando. Santiago conducía la carreta. Isabel iba sentada a su lado. Caminaron durante 3 horas. Cuando el cielo comenzó a aclarar, ya estaban a salvo. Lejos de la hacienda, en camino abierto, Santiago detuvo la carreta. Suban ustedes también, les dijo a Lucio y Mateo. Vengan con nosotros. Lucio y Mateo se miraron. No podemos, dijo Lucio. ¿Por qué no? Cuando descubran que escapamos, Valentine tomará venganza contra todos en el barracón. Contra doña Carmen especialmente. Ella nos cuidó durante 25 años. No podemos dejarla pagar por nuestra fuga. Pero los matarán a ustedes, dijo Santiago. Tal vez, o tal vez solo nos azotarán. Mateo habló. Durante 25 años, otras personas pagaron el precio de las decisiones que no tomamos. Mamá pagó. Doña Carmen pagó. Otros esclavos pagaron. Esta vez nosotros pagaremos el precio. Isabel bajó de la carreta, se acercó a Lucio y Mateo. Vengan con nosotros, por favor. Lucio negó con la cabeza. No podemos, mamá. Pero le prometo algo. Miró a su madre a los ojos. Algún día seremos libres. No sé cómo, no sé cuándo, pero algún día. Y ese día iremos a buscarla. Isabel abrazó a Lucio, luego a Mateo. Mateo se tensó al principio, no estaba acostumbrado al afecto. Pero lentamente sus brazos y levantaron y abrazó a su madre. No era perdón completo. Todavía había dolor, todavía había heridas. Pero era un comienzo. Santiago también los abrazó. Son mis hermanos, dijo. Encontraré la forma de sacarlos de ahí. Lucio sonrió. Cuide a mamá. Eso es todo lo que le pedimos. Lucio y Mateo regresaron caminando hacia la hacienda. Santiago y Isabel continuaron hacia el puerto. Llegaron a ver a Cruz 2 días después. Durante el viaje, Santiago no dejó de hacer preguntas. Isabel le contó todo. Cada detalle de esa noche hace 25 años. La orden de muerte. La decisión imposible. La huida. Los 4 intentos de regresar. Los 50 latigazos. Las cartas enviadas. Los 25 años de trabajo bruto. Los 25 años de ahorrar cada centavo. Los 25 años de llorar cada noche. Santiago lloraba mientras escuchaba. Todo lo que tengo, dijo. Mi educación, mi trabajo, mi libertad, fue comprado con el sufrimiento de mis hermanos. No, dijo Isabel. Fue salvado por una decisión que tomé en una noche. Una decisión que te dio vida. No te sientas culpable por vivir. Cuando llegaron al puerto, Santiago inmediatamente contactó a un abogado diferente, uno más caro, más poderoso. Necesito comprar la libertad de 2 esclavos, dijo. Mis hermanos. El abogado investigó. Una semana después regresó con noticias. A dueña se niega a vender. ¿Pero hay otra opción? ¿Cuál? La ley federal prohíbe la esclavitud desde hace años. Podemos presentar una demanda federal para forzar la liberación. Funcionar.
A acentuada es difícil. Los hacendados tienen mucho poder. Pero tenemos una ventaja. ¿Cuál? Usted. Usted es hermano biológico de los esclavos y usted es libre. Puede argumentar que la sepa. Ración de hermanos es cruel e innecesaria. Además, continuó el abogado, tengo contactos en Ciudad de México. Puedo hacer que este caso llegue a un juez federal que si hace cumplirla. Ley, hágalo, dijo Santiago, sin importar el costo. Mientras tanto, en la hacienda de San Rafael, Lucio y Mateo enfrentaban las consecuencias. Cuando Valentine descubrió la fuga al amanecer, su furia fue apocalíptica. Ordenó traer a todos los esclavos a la plaza central. Lucio y Mateo fueron atados al poste. Estos dos, gritó Valentine, ayudaron a escapar a un fugitivo. Traicionaron a ese dueña. Recibirán 30 latigazos cada uno. Los latigazos cayeron. Lucio apretó los dientes. No gritó. Había tomado una decisión y aceptaba el precio. Mateo tampoco gritó. Su rabia lo mantenía fuerte. Cuando terminaron, sus espaldas eran masa de carne abierta. Pero Valentine no había terminado. Para asegurarme de que nadie más ayude a fugitivos, ordenó traer a Doña Carmen. La anciana de 85 años fue arrastrada al centro. 20 latigazos, ordenó Valentine. Lucio gritó. No, ella no hizo nada. Fuimos nosotros, precisamente, dijo Valentine, con frialdad, para que aprendan que sus acciones tienen consecuencias para otros. Los 20 latigazos cayeron sobre la espalda anciana de Doña Carmen, ella sí gritó. Su cuerpo frágil no podía soportar el dolor. Al latigazo Queens perdió el conocimiento, pero Valentine ordenó continuar. Cuando terminó, Doña Carmen no se movía. Lucio y Mateo, todavía atados, lloraban. Doña Carmen murió esa noche. Su cuerpo no pudo recuperarse de las heridas. Tenía 85 años. Había pasado toda su vida en esa hacienda. Había traído al mundo a 3 generaciones, y murió. O por ayudar a los hijos que había cuidado desde que nacieron. Lucio y Mateo la enterraron, cavaron la tumba ellos mismos, a pesar del dolor en sus espaldas destrozadas. Pagamos el precio, dijo Mateo esa noche. Pero ella también lo pagó. Lo sé, dijo Lucio. Viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero al menos esta vez no fui cobarde. Al menos esta vez actué. Sí, dijo Mateo. Esta vez actuamos. 6 meses después llegó un oficial federal a la hacienda de San Rafael. Traía una orden judicial. La demanda de Santiago había prosperado. Un juez federal había dictaminado que Lucio y Mateo Méndez debían ser liberados inmediatamente, que la esclavitud era ilegal, que mantenerlos era un crimen federal. Valentine no pudo hacer nada. El poder federal era superior al poder de los hacendados locales. Lucio y Mateo fueron oficialmente declarados libres. Les dieron documentos, certificados de manumisión. Por primera vez en 25 años eran legalmente personas, no propiedad. Se caminaron fuera de las puertas de la hacienda. Esperándolos estaba Santiago en una carreta. Los 3 hermanos se abrazaron. Bienvenidos a la libertad, dijo Santiago. Se establecieron en Verac. Santiago usó su dinero y contactos para conseguir documentos completos para Lucio y Mateo, no solo certificados de libertad, sino identidad completa. Alquiló una casa más grande con 4 habitaciones, una para Isabel, una para cada hermano. Vivieron juntos. Pero la sanación no fue inmediata. Lucio y Mateo tenían pesadillas todas las noches. Despertaban gritando, soñaban con el látigo, con Valentine, con los campos de caña. Mateo no podía dormir más de 3 horas seguidas. Cada ruido lo sobresaltaba. Lucio sufría de culpa constante. La imagen de Doña Carmen, siendo azotada, lo perseguía. El resentimiento tampoco desapareció de inmediato. A veces, cuando veían a Santiago vestido con ropas finas, cuando lo veían hablando con educación, algo en ellos ardía. Eso debimos ser nosotros, pensaban. Isabel lo notaba. Una noche habló con ellos. Sé que todavía hay dolor, dijo.
Sé que no puedo borrar 25 años de sufrimiento. No les pido que me perdonen ahora. Tal vez nunca puedan, y lo entiendo. Solo les pido que intenten vivir. Que intenten ser felices. Porque eso, más que cualquier perdón, sería la prueba de que mi decisión tuvo sentido. Mateo guardó silencio por un largo rato. Finalmente habló. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente. Las pesadillas no desaparecen. Las cicatrices siguen aquí. El dolor no se borra, pero... Respiró hondo. Pero ahora entiendo que no fue porque no nos quisieras. Fue porque nos quisiste tanto que preferiste cargar con nuestro odio que vernos morir. Y eso es algo. Lucio asintió. Durante 25 años creímos que no valíamos nada, que no merecíamos ser salvados. Pero la verdad es que valimos tanto que esté dispuesta a sufrir 25 años con tal de que viviéramos. Todavía no puedo decir que hiciste bien. Todavía me pregunto si hubiéramos sobrevivido juntos. Todavía cargo con esa duda. Pero puedo decir que entiendo. Y eso, para mí, es un primer paso. Isabel lloró. No eran palabras de perdón completo, pero eran palabras de comprensión. Y eso era más de lo que había esperado durante 25 años. Los meses pasaron. Lento, muy lento. Lucio y Mateo comenzaron a sanar. Santiago les enseñó a leer y escribir, a hacer cuentas básicas. Les consiguió trabajo, primero como cargadores en el puerto, luego como ayudantes en un taller de carpintería. Por primera vez en sus vidas, recibían salario por su trabajo. Por primera vez podían decidir qué hacer con su tiempo. Por primera vez nadie los golpeaba. La libertad era extraña al principio. Mateo no sabía qué hacer con ella. Había pasado toda su vida siendo mandado. Ahora podía elegir. Lucio descubrió que, sin la presión constante del miedo, podía respirar. Isabel enfermó. Tenía 49 años, pero su cuerpo parecía de 80. 25 años de trabajo bruto habían destruido su cuerpo. Las cicatrices de los 50 latigazos nunca habían sanado. Completamente, se infectaban constantemente. Desarrolló fiebre, tos constante. Perdió peso dramáticamente. Los 3 hijos la cuidaron. Santiago pagó médicos, compró medicinas. Lucio y Mateo se turnaban para estar a su lado. Pero todos sabían que no había cura. El cuerpo de Isabel simplemente se estaba apagando. Un día, Isabel llamó a sus 3 hijos. Vengan, dijo con voz débil. Los 3, Lucio, Mateo y Santiago, se sentaron alrededor de su cama. Isabel tomó las manos de Lucio y Mateo. Hijos, su voz era apenas un susurro. ¿Me perdonan? ¿Por haberlos dejado? ¿Por haber elegido salvar a su hermano? Lucio, con lágrimas corriendo por su rostro, habló. Ya no sé si hay algo que perdonar, mamá. Hiciste lo único que podías hacer. Y ahora entiendo que elegir salvar a uno no significa no amar a los otros. Significa amar tanto a los 3 que estás dispuesta a sufrir para siempre con tal de que todos vivan. Todavía tengo preguntas sin respuesta. Todavía me pregunto qué hubiera pasado si hubieras elegido diferente. Todavía cargo con esa duda. Pero te perdono, porque sé que no fue fácil. Porque sé que cargaste con dolor por 25 años. Porque sé que nunca dejaste de pensar en nosotros. Mateo, también llorando, añadió, te perdono. No porque lo que hiciste fue fácil, sino porque fue imposible. Y elegiste el camino más doloroso para ti, con tal de que nosotros viviéramos. Las pesadillas no desaparecerán. Las cicatrices seguirán en mi espalda. El dolor no se borra completamente. Pero ahora sé que no fue porque no valíamos. Fue porque valíamos tanto que preferiste nuestro odio que nuestra muerte. Y eso justifica todo. Isabel sonrió, miró a Santiago. Hijo, viviste libre. Eso justifica. O cada día de dolor, miró a Lucio y Mateo. Ustedes vivieron. Y ahora son libres. Eso fue suficiente. Juntó las manos de sus 3 hijos. Ahora son hermanos. No solo de sangre, sí. No de verdad.
Cuídense mutuamente como yo no pude cuidarlos. A todos. Esa es mi última voluntad. Cerró los ojos. Los tres viven. Los tres son libres. Los tres están juntos. Mi trabajo terminó. Ob murió en paz, rodeada de sus tres hijos. Los tres hermanos. Enterraron a Isabel en el cementerio del puerto de Veracruz. La lápida decía, Isabel Méndez, 1808 a 1858. Madre de trillizos. Eligió el dolor eterno para que sus hijos vivieran. No hay amor más. Grandes Lucio, Mateo y Santiago vivieron juntos durante 22 años más. Los tres se casaron. Lucio tuvo 4 hijos. Mateo 3. Santiago 5. Los 12 primos crecieron como hermanos. Cada año, en el aniversario de la muerte de Isabel, los 3 hermanos visitaban su tumba con todos sus hijos. Contaban la historia completa. Su abuela, les decían, tomó la decisión más difícil que puede tomar un ser humano. Y la cargó durante 25 años. Nunca olviden que están vivos porque ella eligió el dolor. Mateo M. Huyó primero. Enfermedad pulmonar, secuela de años de trabajar en los campos de caña, respirando el polvo y el humo de las quemas. Murió en brazos de sus hermanos. Sus últimas palabras fueron, Grazie. Haz por salvarme, Santiago. 2 veces. Una al nacer, otra hace 20 años. Y gracias, Lucio, por enseñarme que el valor no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo. Pero hasta ahí. El último día, Mateo tuvo pesadillas. Despertaba gritando, soñando con el látigo, con los campos, con Valentine. Las cicatrices del cuerpo sanan. Las del alma no siempre. Lucio murió después. Infarto súbito. Murió en paz. Sus últimas palabras fueron, mamá hizo lo correcto, finalmente lo entiendo completamente. Pero aún así, todavía me pregunto, ¿hubiéramos sobrevivido juntos lo S3? Murió sin saber la respuesta. Santiago fue el último. Murió años después. En su lecho de muerte, reunió a los 12. Les contó la historia completa de Isabel. Abuela Isabel no sense. Ño algo que quiero que nunca olviden, que a veces el amor no se ve como amor, a veces se ve como abandono, como elección cruel, como traición. Pero con el tiempo, con los años, con el entendimiento, se revela como lo que siempre fue, sacrificio, dolor compartido. Amor tan grande que está dispuesto a ser odiado con tal de que el otro viva. Cerró los ojos. Ya voy, mamá, hermanos, Muri. O sonriendo. Los 4 fueron enterrados juntos en el cementerio del puerto, una tumba familiar. La inscripción dice, Familia Méndez, Isabel, 1808 a 1858. La madre que eligió dolor eterno. Lucio, 1830 de 1878. El hijo que aprendió a perdonar, pero murió con dudas sin respuesta. Mateo, 1830 a 1875. El hijo que entendió el sacrificio, pero nunca dejó de tener pesadillas. Santiago, 1830 de 1808. Lastero. El hijo que fue salvado y dedicó su vida a honrar ese sacrificio. Trillizos separados por color, reunidos por amor. Su historia enseña que el amor verdadero no siempre es visible en el momento. A veces solo se ve décadas después, cuando el dolor se transforma en comprensión, cuando el abandono se revela como sacrificio, cuando el odio se convierte en perdón. Pero también enseña que algunas heridas nunca sanan completamente, que algunas preguntas nunca tienen respuesta, que el perdón es posible, pero el dolor permanece. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más desgarradores de la historia de Veracruz. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque recordar es la primera forma de prevenir. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Isabel? ¿Crees que los 3 hermanos habrían sobrevivido si Isabel hubiera elegido diferente? ¿El perdón de Mateo fue completo o quedó algo roto para siempre? No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso. Dinos desde qué ciudad nos escuchas y qué otras historias de sacrificio maternal conoces. Nos leemos en el próximo relato. Hasta pronto.
Yo soy Arturo, y esto es el relato oscuro.